Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Compartimos la primera edición de este viernes 3 de noviembre de 2017. Fue detenido el ex vicepresidente Amado Boudou. Fue esta mañana por orden del juez federal Ariel Lijo, que lleva adelante una causa contra él por enriquecimiento ilícito. Además de Boudou, fue detenido su socio José María Núñez Carmona. La causa estaba en etapa de verificación sobre el origen de los bienes del ex vicepresidente. Boudou viene siendo sometido a juicio oral y público por la compra de la empresa Chicone. El juez ordenó su detención en esta otra causa, no porque pudiera fugarse, sino porque para él puede entorpecer la investigación. Digamos que el juez federal Ariel Lijo es uno de los jueces que viene siendo presionado por el gobierno nacional junto con el también juez federal Daniel Rafecas. Las dos CTA anunciaron su rechazo a la eliminación de derechos laborales que impulsa el gobierno nacional. En una conferencia de prensa encabezada por Hugo Yasky, por la CTA de los Trabajadores, y por Pablo Micheli, por la CTA Autónoma, las dos centrales expresaron que el gobierno los dejó afuera de la discusión y afirmaron que las reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri buscan rebajar salarios y jubilaciones y aplicar flexibilización laboral. Por eso van a comenzar acciones para intentar ponerle un freno. Convocar a plenarios intersindicales en todo el país para discutir, difundir el rechazo, las razones del rechazo y para generar acciones en todo el país en contra de esta iniciativa del gobierno. Convocar a reunión con presidentes de todos los bloques del Congreso Nacional, convocar a movilización frente al Congreso en el momento en que esta ley tenga tratamiento en el Congreso de la Nación. Los dirigentes de la CTA estuvieron acompañados por el secretario general de la CGT de Francia, Philippe Martínez, y también por la secretaria de Relaciones Internacionales de la Central Única de Trabajadores de Brasil, María das Graças Costa. Recordemos que en ese país ya se aprobó una reforma laboral similar a la que pretende el gobierno argentino. Las dos CTA anunciaron que van a invitar a la CGT y a gremios de todo el país para coordinar la lucha contra estas medidas del gobierno. Y también la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina expresó su rechazo a las reformas impulsadas por el presidente Mauricio Macri. Tras un encuentro que reunió representantes de todo el país, la organización lanzó un comunicado en el que asegura que estas medidas solo apuntan a profundizar un modelo económico que provocó el cierre de 7.500 pymes en lo que va del gobierno de Cambiemos. En declaraciones a Farco, el secretario nacional de APYME, Juan José Sisca, recordó que estas políticas ya se aplicaron en los años 90 y no dieron el resultado que ahora se promete.
si se está pensando en que pagar menos indemnización, dar las vacaciones cuando la empresa se le ocurra, no pagar horas extra, etcétera, es porque se está pensando en que va a haber cierre de pymes y pérdida de puestos de trabajo, si no, ¿para qué? Entonces, lo tienen que disfrazar al tema diciendo que esto va a favorecer a las pymes, y no es así. En la década del 90 se hicieron anuncios similares, todas con la idea de que así las pymes iban a contratar más gente, que así íbamos a estar mejor, y la realidad que terminó en el 2001 como terminó, con muertos en las plazas y con la gente en la calle reclamando por su dinero y por su comida, digamos, ¿no? Entonces, es una gran falacia. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. La fiscal del caso, Santiago Maldonado, aseguró que los resultados de la autopsia estarán en aproximadamente 10 días. En rueda de prensa ayer en Esquel, Silvina Ávila confirmó que el lugar donde fue hallado el cuerpo del joven ya había sido rastrillado con anterioridad. Con respecto a las declaraciones de su señoría en relación a las lesiones, no tengo que hacer ningún tipo de observación, ya que le competen a él hacer las aclaraciones pertinentes. Yo no tengo acceso todavía al resultado de la autopsia. Sí sé que se trata de Santiago Andrés Maldonado, y entonces estaremos viendo qué es lo que aconteció, lo que presenta el cuerpo, y obviamente lo más importante es determinar la fecha en que pudo haber fallecido y las causas. ¿Cuándo va a tener acceso a la autopsia? Cuando llegue. ¿Y cuándo estiman que llega? Y estimamos que 10 días más podría ser, no sé, son muchos peritos a los que hay que notificar, en fin. ¿Ese lugar ya había sido rastrillado con anterioridad o es por primera vez se rastrilló y se encontró el cuerpo? Ya se había pasado con anterioridad por el mismo sector, pero en esta oportunidad sí fue hallado el cuerpo. Declaraciones ayer en Esquel de la fiscal federal Silvina Ávila, quien investiga la muerte de Santiago Maldonado. La CETERA se declaró en estado de alerta y movilización. Es por la eliminación de derechos laborales y el ajuste que anunció el gobierno nacional. En declaraciones a Farco, la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, aseguró que estas reformas son peores a las que se aplicaron en los años 90 y que provocaron pérdida de puestos de trabajo y retrocesos en materia de derechos de los trabajadores. Es una reforma planteada claramente para favorecer a los sectores empresarios. Por el otro lado, también entendemos que estas reformas, muchas de estas reformas son las mismas que en la década del 90, casi diría idénticas, nos llevaron a una situación de pérdida de puestos de trabajo, flexibilización del empleo, pérdida de salario, pérdida de conquistas jubilatorias. Así que no es algo nuevo, no es algo que nosotros no hayamos vivido. Digo, hay algunos artículos que son no solo un calco, sino que incluso empeoran algunos de los aspectos planteados en los términos jubilatorios y laborales, como están planteados en la propuesta, empeoran lo que nos llevó a nosotros a una situación muy compleja en los 90. Vamos ahora a San Juan, una de las provincias productoras de vinos, una de las provincias donde es fundamental esa economía regional. Allí, como en Mendoza, hay mucho descontento por la suba de impuestos al sector que anunció el gobierno. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Luego del anuncio de la reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional, que incluye la aplicación anunciada por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, de un impuesto al vino que ronda el 10%, se encendieron las alarmas en todo el sector vitivinícola. Esto en medio de varios anuncios que complican aún más la situación de las economías regionales. Raúl Novelo, investigador en economía agrícola del INTA, nos comentó de qué se trata este gravamen y cómo afectaría al sector. Es un impuesto que es a los
los productos o a los bienes que existen en la política impositiva, se llaman impuestos internos, y que lo tienen otros productos como combustible, el cigarrillo y un montón de productos más en Argentina tienen impuestos internos. El vino no tenía, estaba eximido de impuestos internos, y bueno, ahora le quieren aplicar. Han tomado una iniciativa de aplicar impuestos internos o subir impuestos internos a los productos que consideran perjudiciales para la salud. Entre ellos entra los productos con alcohol, entre los cuales entra el vino. O sea, es un impuesto que va a atentar contra o va a favorecer aún más la concentración en el sector. Porque es un impuesto que siempre todas estas medidas terminan golpeando a los más débiles, ¿no? Y en este caso van a ser los productores. Porque si bien el impuesto lo termina pagando el consumidor, todos los impuestos se dividen, la carga impositiva siempre en términos económicos se paga un poco el consumidor y otro poco el productor. Claro, pero... Ese productor es que va a sufrir, o sea, el impuesto lo va a sufrir el productor primario y lo va a sufrir el consumidor. Ya el ministro de Producción de San Juan, Andrés Díaz Cano, y su par mendocino en Economía, Martín Kirchner, coincidieron en manifestar su enérgico rechazo a uno de los argumentos para aplicar el gravamen. Confían primero en una etapa de negociación política, hasta que no esté confirmado el proyecto hay tiempo, y si no se logra en esta etapa, dar la pelea luego en el Congreso de la Nación. De hecho, hace unos años declararon al vino bebida nacional, considerándolo un alimento. Incluso el Código Alimentario argentino lo considera un alimento, porque tiene algunas características que no tienen las otras bebidas, y por eso están pidiendo la exhibición, o por lo menos reducirle la alícuota, reducirle más de lo que se está hablando. Por eso mismo ha logrado unir las diferentes voces, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, en contra de esta medida, porque la verdad que es una medida que nos pega duro como economía regional. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza. El gobierno logró la suspensión del juez Luis Federico Arias y ahora va por su destitución. El magistrado fue suspendido en el cargo y desde ahora se le va a realizar un juicio político con la intención de sacarlo definitivamente como juez. Arias se caracterizó, recordemos, en toda su trayectoria por aplicar la ley a favor de los sectores más desprotegidos. Fue uno de los jueces que frenó los tarifazos en la provincia de Buenos Aires. Tuvo varios fallos a favor de familias sin vivienda que reclamaban un techo propio. Fue el juez que se puso a investigar el verdadero número de muertos en la inundación de la ciudad de La Plata cuando se pretendía ocultar esa información. El detonante fue haber firmado una declaración pública en defensa de la democracia. Ayer, antes de su suspensión y el inicio de su juicio político, hubo una movilización de distintos sectores para apoyarlo. El juez hizo declaraciones antes de conocerse que iba a ser suspendido y así expresaba cuáles para él son los motivos de esta persecución que está sufriendo. ¿De competencia? No, evidentemente esto no es una cuestión jurídica, esto es una cuestión política. Nosotros, si no tomamos la dimensión precisa de este asunto, le estamos cerrando en el diagnóstico. Yo creo que está la voluntad del gobierno de avanzar, de despejar el camino frente a eventuales fallos que puedan perjudicar sus medidas. No tengamos en cuenta que ahora estamos frente a nuevos aumentos tarifarios, vamos a tener 2 audiencias públicas por el aumento de la luz, del gas, que vamos a tener deterioro de los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, conforme a las últimas medidas que se anunciaron, y obviamente no quieren tener voces disidentes ni jueces que estén fallando contra esas medidas. Esta es la verdadera razón. ¿Qué espera de la... Ahí hablaba el juez Luis Federico Arias, declaraciones recogidas por nuestros compañeros de Radio Estación Sur de La Plata durante la manifestación que se realizó frente a la legislatura bonaerense para expresarle su apoyo. Como decíamos, él fue suspendido y a partir de ahora se inicia un juicio político con la que Cambiemos busca destituirlo. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 3 de noviembre de 2017. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.